Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Muchos temas interesantes que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver en sentido general con la gran problemática, hasta con la política, con la gran problemática del país en sentido general. Hoy oficialmente arrancó la Feria del Turismo de España, FITUR, con la participación de una cantidad enorme de países, pero con la Principalía de República Dominicana, a cuyo honor fue dedicada la feria esta vez. Incluso al presidente de la República, Luis Abinader, le entregaron un pergamino de reconocimiento por la recuperación del turismo en el país, por la importancia que se le ha dado a este renglón en el país y en este caso en la administración del presidente Luis Abinader. Ha habido una agenda bastante apretada, el presidente ha aprovechado, bueno, ahí veíamos al rey, ahí está el rey de España junto al presidente de la República. El rey además dedicó unos 15 minutos a visitar el stand de República Dominicana y se tiene entendido que después le ofreció un almuerzo al presidente de la República. Recordemos que hay una diferencia de unas 5 horas entre España y República Dominicana. Entonces, para los fines, esta ha sido una participación. Ahí está mostrando un tren. No sé si va a haber algún acuerdo para meterle unos cuartos, algún financiamiento a la ampliación del metro o qué cosa. Ya de eso nos enteraremos más al paso. Pero lo cierto es que ha sido un viaje muy fructífero para República Dominicana y en este caso para el turismo. Es hasta ahora el único presidente dominicano que ha estado presente en un evento de esta naturaleza. En esta oportunidad no creo que haya ido otro presidente a este evento, sino que el presidente, por la importancia que le ha dado al sector turismo y por el hecho del reconocimiento de que es objeto de República Dominicana en esta feria, quiso estar presente. Se fue desde el domingo, hoy es miércoles y creo que es el viernes que retorna, de manera que el viaje ha sido aprovechado al máximo, porque no solamente para la promoción del turismo, sino para hacer contactos y hasta acuerdos o ofertas inclusive de inversiones en el país, en el renglón turismo y en otros aspectos. De manera que desde ese punto de vista, ayer se hablaba creo que de unas 1.400 millones de dólares en inversión. Ponderaba, por ejemplo, la importancia del Grupo Piñeiro que maneja el proyecto de Nueva Romana, que ha sido un proyecto exitoso, está en pleno desarrollo, y ellos anuncian la inversión, no recuerdo de tantos millones, pero de algo de, creo que mil millones de dólares que van o mil y algo millones que van a invertir en la ampliación de este proyecto de Nueva Romana, que está en un punto equidistante entre San Pedro de Macorís y La Romana, la zona donde está, muy cerca del río Soco, pues pertenece esa zona a San Pedro de Macorís, que está más cerca que de La Romana. De manera que el hecho de estar en ese punto equidistante le da una importancia capital a este proyecto. Y bueno, el Banco de Reserva también ha tenido en FITUR una participación importantísima. Su administrador, Samuel Pereira, anunció el establecimiento de una oficina. Yo recuerdo que habiendo yo estado en su momento en el Consejo de Directores del Banco de Reserva, se estuvo hablando de eso. Es una vieja aspiración de establecer una oficina para el envío de las remesas de los dominicanos residentes en España, para canalizar los distintos negocios o actividades económicas que maneja el Banco de Reserva,
porque este es un buen nicho. España es un buen nicho de negocios para la República Dominicana, para el Banco de Reservas más bien, y especialmente para el envío de remesas. De manera que es una muy buena iniciativa de esta administración del Banco de Reservas y espero que esto se pueda poner en ejecución próximamente. La feria, la representación dominicana cuenta en esta oportunidad con el patrocinio del Banco de Reserva, que es el Banco del Estado. De manera que ha sido una muy buena participación también del Banco de Reserva, que no solamente en eventos como este puede aprovechar para canalizar el envío de remesas de los dominicanos, sino también para otras líneas de negocios, por ejemplo en el plano inmobiliario, que el Banco de Reserva pueda financiar algunos proyectos, la compra de inmuebles, de manera que en sentido general ha sido una magnífica participación de República Dominicana, que apenas comienza, porque la feria arranca en el día de hoy, o arrancó en el día de hoy, pero ya desde el domingo están los dominicanos con su presidente a la cabeza trabajando este tema del desarrollo del turismo, de la proyección del turismo, de la proyección de las potencialidades que nosotros tenemos en ese renglón. Que como bien dijera Rainieri del grupo Punta Cana, el desarrollo del turismo es un compromiso y es un beneficio de todos. No solamente puede hablarse de Punta Cana, hay que hablar del desarrollo del turismo en sentido general, porque recordemos que hay las pretensiones o aspiraciones de que a eso que se hizo, que una vez fue un sueño de los Rainieri y que ya es una tremenda realidad, porque ya tenemos ya no solo el desarrollo inmobiliario, el desarrollo hotelero de Punta Cana, sino también tenemos el aeropuerto de Punta Cana, que es el más frecuentado de toda la región del Caribe, el aeropuerto de Punta Cana. De manera que estamos de acuerdo con el señor Rainieri, debe ser un esfuerzo y una preocupación de todos los dominicanos, porque del turismo como de las remesas depende en este momento en gran medida la economía del país. Ahora sí se puede hablar de que esos dos renglones vienen a significar remesas y turismo, remesa, la espina dorsal de la economía del país. Antes era la caña de azúcar y el café, especialmente la caña de azúcar. Y aun cuando estos dos renglones siguen teniendo importancia, mucha importancia, pero nunca, jamás se le acercan al desarrollo del turismo, al aporte del turismo y al aporte de las remesas. Por ejemplo, en el inicio de la pandemia, el año pasado y en el 2000, a finales del 2020, cuando el país hubo que cerrarlo por la pandemia y el turismo se fue a cero, las recaudaciones por la vía impositiva se fueron a cero también, se fueron al suelo. Entonces, ¿quién mantuvo en pie la economía nacional? Fueron las remesas. Más de 10.000 millones de dólares enviados por los dominicanos, especialmente de Estados Unidos y de otros puntos, pero especialmente de Estados Unidos y de Europa, comenzando por España, que viene siendo probablemente el segundo renglón en importancia. Y esto sin cuantificar la parte de las remesas que viene, como decíamos en días pasados, conversando con el economista Antonio Siriaco, que viene en tanques azules, que viene en cajas, a través de aceite, de arroz, de otro tipo de alimentos que envían los dominicanos como ayuda a sus connacionales residentes en el país. Eso pasaría de los 15.000 millones de dólares en reenvío. De manera que hay que seguir pensando en la importancia de este renglón, que en algún momento fue diríamos, una ilusión
de el primer director, no secretario o ministro de turismo que tuvo el país, el señor Ángel Miolán, que él fue el primer director de turismo y él prometió el desarrollo del turismo, desarrollar ese renglón y traer muchos turistas al país. Y se mofaban de él, incluso le decían, ¿y los turistas dónde están? Lo que yo no recuerdo de aquel tiempo, me lo habrán referido algunos familiares, especialmente mi padre. La pregunta que algunos, mofándose de Ángel Miolán, decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Bueno, pues ya los turistas están aquí. Eso es una gran realidad. Y a propósito de eso, señor director, y para irnos a comerciales, vamos a escuchar las palabras, la reacción del señor Rainieri a propósito de la feria Fitur, donde él, como gran representante del sector turismo que es, y el gran desarrollador, no iluso, sino real y gran desarrollador que es, ofreció en esta oportunidad sobre el esfuerzo que debemos y la visión que debemos tener de conjunto, no de manera unilateral. Escuchemos a Rainieri y nos vamos a la pausa. Que la industria turística es la industria de todos, no de un sector. Que esto no es de Punta Cana, no es que lo que pasa en Punta Cana se refleja desde Pedernales hasta Montecristi, y eso es lo más importante, y eso es lo que me llena a mí de alegría, haber podido observar esa transición, donde ya la industria turística no es de los hoteleros, sino es nacional, es de importancia vital para el desarrollo de nuestro país, para su crecimiento y la mejoría de todos los dominicanos. Que la industria... Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservarte por la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservarte por la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. El tema de la educación, el tema de los maestros, el tema del ministerio finalmente
se ha llegado a un feliz encuentro. Hubo una llamada del ministro de Educación al titular de la ADP, que estaba renuente a que los maestros se reintegraran. Y bueno, pues hubo un acuerdo, acuerdan regresar a las aulas los profesores para las clases presenciales. El Ministerio de Educación y la ADP deciden seguir la vacunación masiva, porque recordemos que el titular de la ADP había dicho que habían unos 10.000 maestros o con COVID o con síntomas de, y que por eso él entendía que era un riesgo llevar a los profesores a las aulas, juntarlo con los niños y que estas cosas pudieran empeorar la situación de salud del personal de educación en sentido general y de los profesores y también de los alumnos, que es lo mismo que si se contagian, llevar el COVID a la casa. Un dato extraño ahí, uno debe ponderar el acuerdo, porque con el diálogo se consiguen muchas cosas y se llega muy lejos. Pero uno pudiera llegar a hacer la gran interrogante, bueno, pero ¿y no estaban contagiados o con síntomas los 10.000 maestros? ¿Y ya se sanaron? ¿O se va a sacar de circulación provisionalmente a estos 10.000 maestros? ¿No van a ir a clases presenciales? ¿Se van a aguantar hasta que se sanen? ¿O qué va a pasar? O la gran pregunta, repito, ¿se sanaron ya los maestros? El problema mayor que existía salió de circulación. Creemos que no. Pero ponderemos de todas maneras los esfuerzos que se hicieron de entendimiento, la decisión que han tomado finalmente los maestros y el gremio de retornar a clase, de buscar y llegar a un entendimiento con el Ministerio de Educación, porque eso no podía tardar más. De todas maneras, es bueno que Educación, en este caso el ministro particularmente, trate también de ser menos ácido muchas veces con las respuestas que da al ministerio, al gremio, porque él a veces con todo y el acuerdo, por ejemplo, llega un momento que dice por aquí, siempre hay un tema, dice, siempre hay un tema que he dicho que no es negociable, el derecho de nuestros queridos estudiantes a la educación. Eso es verdad, pero todo es negociable, sobre todo si usted no negocia, si usted no dialoga, usted no puede llegar a un punto de entendimiento. Y lo importante es que se haya llegado a este acuerdo. Dentro de los acuerdos, después del llamado que le hiciera el señor Fulcara al señor Hidalgo, dentro del acuerdo figura que el MINER, el Ministerio de Educación, se comprometió a garantizar durante todo el año escolar materiales para mantener la higiene dentro de las aulas. Eso es importante, el compromiso, y que se cumpla. De igual manera, se va a continuar con el proceso masivo de vacunación con los estudiantes, los docentes y los colaboradores que no se han aplicado los fármacos contra el COVID. También en la asamblea, que se extendió alrededor de 1 hora, se consensuó que la ADP se integrará a la mesa técnica conjunta de MINER y el Ministerio de Salud para dar seguimiento a la pandemia del COVID-19, así como tomar cualquier medida de prevención en favor de alumnos y de profesores. Eso está muy bien, porque la ADP no podía estar al margen del protocolo que se esté siguiendo entre la MINER y la Secretaría o el Ministerio de Salud Pública. Debe haber una trilogía para que se pueda, y yo diría que más que una trilogía a las 4 patas, la otra parte es los padres, para no decir los alumnos, porque los que toman las decisiones son los padres. Por eso el ministerio llamó a la clase, los estudiantes, los profesores dijeron que no, la ADP dijo que no, y los padres de los alumnos no los enviaron a las escuelas.
lo que indica que todo componente del sector es importante y que debe haber un común acuerdo para que las cosas puedan finalmente fluir. Porque hubo, como decía, muy pocos estudiantes y el juego estaba trancado y con rabietas ni de un lado ni de otro se iba a llegar muy lejos. Sabemos también que la ADP, cuyo titular no estaba por dar el brazo a torcer, conoció algunos datos que habían de una encuesta que se estaba manejando por ahí, donde la diversidad de sectores estaba de acuerdo con que se iniciara el año o la educación presencial, que los maestros asistieran, aún con las aprehensiones que puedan tener los padres. Pero en sentido general, esa encuesta no hablaba muy bien de la actitud asumida por los educadores, por la ADP, que recordemos que no todos los profesores estaban de acuerdo, pero por disciplina con su gremio se abstuvieron de ir a impartir clases. Entonces, fue juiciosa esta actitud del gremio, porque si seguía la reticencia, si seguía la actitud de no asistir y no corresponder al llamado del Ministerio de Educación, la cosa se le iba a ir poniendo en términos de imagen cada vez más color de hormiga. Fue inteligente la decisión. Bueno, tenemos varios otros temas. A propósito de la educación, salud, que son cosas que no se pueden desapartar, hay que desligar una de la otra. Tenemos 5.542 nuevos casos de contagio del coronavirus o del COVID-19, a pesar de que ha habido una mejoría, una baja en los casos de COVID, se reduce. Lo que ha bajado ha sido básicamente las filas para hacerse las pruebas. Que recordemos que en días pasados, no muy lejanos, era un dolor de cabeza, un pandemonio ir a hacerse una prueba, había unas filas tremendas y la gente corriendo todos los riesgos del mundo a contagiarse porque no se guardaba el distanciamiento, no había el protocolo y la prudencia del lugar para mantener ese distanciamiento que es necesario, es fundamental. La gente estaba con su mascarilla, pero estaban uno encima de otro, apiñados uno encima de otro. Entonces, la afluencia de personas para la prueba ha ido disminuyendo, lo cual demuestra que experimenta dentro del problema, dentro de la situación, se experimenta una ligera mejoría. Por ejemplo, se ponía el caso de que en días pasados, por ejemplo, repito, en el Olímpico, en el día de ayer, se habían registrado 246 personas, que sí, bien no es una cifra muy diferente, pero bueno, con relación a la de días anteriores, donde las filas, o donde más bien los registros llegaron a unas 600 personas por día. En una fila, 600 personas. En este caso son 246 en el día de ayer, en el Olímpico solamente. Es significativo, es mucho menos de la mitad que asistió a buscar pruebas. De manera que hay esa ligera mejoría. El comportamiento del Omicron se ha replicado en países como Sudáfrica, Italia, Francia y Reino Unido. O sea que no es un caso local, esto se ha extendido como la verdolaga. Y decía el especialista Miguel Martín, profesor de medicina de la Universidad de Salamanca, dice, estamos probablemente en la transición de la pandemia a la endemia. Vamos a ver finalmente a dónde nos llevan estos vientos, pero lo cierto es que nos han dado duro, no solamente aquí, sino en
muchas otras partes del mundo, porque esto ha sido mundial. Decía el presidente, volvimos a hacer la primada, bueno, pero esto fue refiriéndose al turismo. El presidente Abinader decía, volvimos a hacer la primada de América. Demostramos que cuando se quiere y se tiene voluntad, se puede. El presidente Luis Abinader. Eso es por la importancia el relieve que ha tenido el país en el evento de FITUR, la Feria Internacional de Turismo en España. Que quise no dejar pasar ese cortito que tenía señalado aquí para que no se me perdiera, pero ya quiero poner un centro de vacunación que hay en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo tenemos en pantalla, lo tenemos, señor director, en la agenda, para que lo pongamos en pantalla, para que la gente vea dónde puede acudir. Se sabe de varios puntos, de varios sitios donde ir, pero en este caso, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso es a partir del martes 18, estamos hablando de a partir de hoy, a partir de ayer. A partir de ayer a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Acércate, la prueba es rápida y segura. Es gratis. Estas pruebas que se están haciendo es un aporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en combinación con el Ministerio de Salud Pública. Esto es un aporte interesante. De manera que ya lo saben las personas que no tienen los recursos para ir a los laboratorios que cobran caro, que cobran mucho cuarto por unas pruebas que sale la PCR en $10 y la prueba de antígeno que apenas sale en 170 y algo. ¿Por qué cobrar por la primera, por esta última, el antígeno, 1.750 pesos? ¿Y por qué cobrar por la PCR? ¿Por qué cobrar 4.100 pesos? Realmente se está estafando con estas cosas, se está haciendo negocios con estas cosas en un momento de emergencia nacional, por no decir que emergencia del mundo. Entonces debería aquí decretarse, y si no decretarse, legislarse, pero hay muchas cosas que a decretazo limpio pueden hacerlas los gobiernos democráticos. Yo digo siempre en honor a la democracia, dirigir la democracia, a decretazo limpio, y cuando las cosas borden ya, choquen con el aspecto constitucional, con el aspecto legal, bueno, pues modifiquemos las leyes. ¿Para qué están los benditos legisladores allí? No es para, en situaciones de emergencia, sesionar de emergencia y legislar de emergencia. Eso es lo que para eso que ellos están. Entonces, resolvamos o por decreto o por ley las cosas que tenemos que resolver en casos de emergencia. En emergencia se cierra el país, se apresa gente, se hace muchísimas cosas y diabluras también cuando las circunstancias lo ameritan. Entonces no podemos dejar por la libre a los laboratorios y a las ERS. Iba a decir, no merecen que uno diga bendita, no son benditas las ERS. Esa vaina es una cosa maligna que le hace daño a los bolsillos y a la existencia de la mayoría de los dominicanos más carecientes o más carentes de recursos y de posibilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Legislar. Nada de actividad económico-privada, que el sector privado hace lo que le da la gana. Eso no es verdad. Los gobiernos están para gobernar y las sociedades se dan su gobierno, se dan sus leyes, se dan sus reglamentos y se dan su marco de organización, de reglamentación, para que no vivamos como en la selva. Es democracia, sí, pero hay derechos, pero hay deberes. Usted, en una situación de crisis económica, sino de crisis de salud, una pandemia nacional, usted no tiene derecho a hacer negocio con eso. Aquí han subido los medicamentos a donde le da la gana en los tiempos de pandemia, de la declaración de pandemia para acá, a cómo se han multiplicado los precios, los costos de la medicina. Sencillamente porque debió haberse decretado también un stop, aunque se acabaran, o ellos dijeran que se acabara y el gobierno tuviera que importar
que importar medicamentos por encima de la cabeza de los laboratorios y de los fabricantes de medicamentos. Importar si era necesario, pero decretarle un precio tope. No me pasen de ahí. Eso debió haberlo hecho el gobierno. No me pasen de ahí, porque estamos en un momento de emergencia, donde mucha gente se está enfermando, contaminando y muriendo. Ustedes no pueden abusar y hacer en cualquier mes del año su agosto, como lo estuvieron haciendo con las medicinas y como finalmente lo han estado haciendo con las pruebas. Ahora, la semana pasada fue que, después que Senencaba se le secó la lengua de decir que era un abuso pedirlo la prueba de antígeno y pedir como condición para hacer la PCR, para que el seguro pudiera cubrirle, un gran abuso. Entonces finalmente decretaron o resolutaron que no se podía hacer eso, que quiten los antígenos del caray y eso, y hagan la PCR y poner en cintura a los laboratorios. Pero ahora, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Medidas radicales en momentos cruciales, sencillamente, en honor a la democracia. Nos vamos a la pausa, director. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todos como hermanos hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bueno, tenemos el tema de las cárceles, el tema de el nunca acabar. Recibimos la información, ya recordaremos, lo visto en los distintos medios, la trifulca que se armó, más que trifulca, las agresiones que se registraron en la cárcel de la Victoria, la bendita Victoria, que de victoria no tiene nada. Eso más que la victoria es la derrota, en términos de infrahumanidad, en términos de negocios turbios, de peajes, de toda diablura habidas y por haber. Es un acto de corrupción y de insalubridad y de muchísimas cosas. Eso todavía no se ha podido dejar atrás. Eso es una situación muy vieja que, a pesar de algunas buenas intenciones de algunas autoridades, de algunos directores de la prisión, de algunos titulares del Ministerio Público, que es la autoridad que rige el sistema penitenciario, bueno, pues no se ha podido resolver. Hubo dentro de la trifulca más de una decena de heridos, pero hubo tres muertos. Inclusive se conoció un audio donde a uno de los que finalmente resultaron muertos le dieron, antes de morir, el hombre, por supuesto,
el hombre decía que le habían dado un balazo, que se estaba muriendo, y le mandó ese video. Imagínense qué impresión a un familiar que le manden eso. Él se estaba muriendo, recibió un balazo. ¿Dónde recibió el balazo? Dentro de la cárcel. Entonces la gran pregunta, ¿quién y cómo introdujeron esa arma en el penal, dentro de la cárcel? Eso no es nuevo. Las armas blancas, la droga, cualquier cosa no buena, no santa, la meten. ¿Y por dónde? Por la puerta ancha, por la puerta grande del penal, la meten. O la dejan meter. ¿Quién? Los que deben controlar las cosas. Destemplados que viven de estos negocios, o del negocio de las cárceles, de hacer lo mal hecho sobre lo que ya está mal hecho. Y la procuradora Miriam Germán decía que se hacía la misma pregunta, ¿y por dónde entró eso? Y dice, dispuso una investigación, ojalá que esto arroje algún resultado. Pero esto, dentro de ese submundo que es, submundo o mundo inmundo, que es la penitenciaría de la Victoria y muchas de las cárceles del país, pero especialmente la Victoria, está la Victoria, el Quise de Azua y otros sitios más que no están dentro del régimen, el nuevo régimen penitenciario. Esos son astros de corrupción y de daños para el recluso, que en vez de ir allí a la cárcel a regenerarse, lo que va es a salir peor, a salir, yo diría peor, por no decir que degenerarse, porque allí lo que va es aprenderse. Van a aprender, pero ¿qué van a aprender? Excepto los que hacen algunos cursos y hacen algunas labores aprenden algún oficio. Fuera de eso, y algunos que finalmente aprovechan el tiempo en la lectura y se hacen profesionales a través de los cursos que a distancia que se puedan impartir para su beneficio. Otros se encuentran con el Señor, encuentran un refugio en la religión católica o evangélica y se pueden ir regenerando o se regeneran desde allí. Pero un gran porcentaje lo que hace es aumentar las pericias o las malicias, las argucias que tienen para hacer daño, no para hacer bien, no para regenerarse y volver ya sanos y salvos al seno de la sociedad. Salen peores o desde allí viven maquinando a través del teléfono, porque también le facilitan los teléfonos. Eso no es gratuito, eso es por dinero, porque forma parte de los negocios. Una cama buena, un sitio nuevo, un espacio confortable dentro de lo que es el mundo de las cárceles, un teléfono, un celular, cualquier cosa, una buena alimentación, todas esas cosas es producto de que flojen un dinero. Le cuesta unos cuartos y el que no lo tiene se embromó. Paga las consecuencias, que pueden ser tan riesgosas como perder la vida misma. Entonces, ¿hasta cuándo va a mantenerse esa situación? ¿Y por qué? Bueno, la cárcel, hay una sobrepoblación, pero por mucho de lo que se estimó inicialmente cuando fue construido aquello, que por cierto fue construido en un área cenagosa, pantanosa, que eso da lugar al surgimiento en las colinas. Yo conozco una parte de la colindancia, porque yo pasaba por ahí camino a la Hacienda Estrella, iba por ahí por la Victoria, en muchas oportunidades. Y eso está rodeado de un área cenagosa. No sé por qué cogieron ese lugar, pantanosa, que da lugar al surgimiento de muchos mosquitos, de muchas plagas, de muchísimas cosas. Y bueno, eso puede dar lugar a que muchos reclusos hasta se enfermen, tengan enfermedades respiratorias de muchísima otra naturaleza. Pero recordemos que después se construyó otra cárcel que creo que todavía no está en uso. Cárcel famosa por el expediente de tipo de corrupción que envuelve y de lo que se le atribuye forma parte del expediente contra el ex procurador Jean Alain
Rodríguez, de manera que, y otra gente más. De manera que yo no sé, a pesar de los avances que se ha podido conseguir en el sistema carcelario por la intervención de mucha gente bien intencionada, entre las que se puede mencionar a mi compoblano Roberto Santana, que ha estado liderando la mejoría y la orientación, la asesoría en esa dirección, al punto de que algunos países lo han solicitado por llevar como modelo el sistema de aquí a otros países. Él ha tenido que ir a ofrecer esos servicios a otros países. Y bueno, en la actualidad sigue siendo, fue designado, lo fue por el gobierno anterior al anterior, entonces por el anterior y ahora por este también, asesor del Poder Ejecutivo honorífico en materia carcelaria. Ese sistema, el nuevo modelo que se estableció en varios puntos del país, está en Higüey, creo que en La Romana, y no recuerdo en qué otros puntos más, pero eso hay que seguirlo regando por el país, porque en la mayoría de esos sitios donde están esas cárceles modelo, ese sistema modelo, bueno, no es que no se registren algunos casos, pero en una muy mínima expresión. No es lo mismo que allí le dan hasta determinados permisos, determinadas licencias a los reclusos, tienen cierta capacidad o apertura, capacidad de movimiento y de grado de confianza que no tienen en el sistema tradicional, donde, imagínense, todavía hay algunas cárceles que están bajo el control de los guardias en el interior, y de la guardia y de algunos destacamentos policiales. En Baní hay una cárcel policial, en el recinto policial, en el destacamento principal de Baní, donde no hay la mayor garantía de regeneración, ni hay la mayor seguridad tampoco para los reclusos. Entonces, eso hay que seguirlo trabajando. El periódico El Diario Libre trata el tema, dice: el eterno problema de las cárceles, los motines y malos manejos continúan. Ahí se refiere al recluso que grababa y dice: un recluso que graba y un audio les cuenta a los familiares que le pegaron un tiro y que se está muriendo, lo que yo refería ahorita. Las redes sociales, en las redes sociales recorre ese mensaje como la pólvora, yo agregaría que como la verdolaga se riega, y el agredido identifica con claridad al agresor, quién fue que lo agredió, quién fue que le dio el tiro que le costó la vida. En ese solo incidente ocurrido en la cárcel de La Victoria se ve todo tipo de irregularidad. Hay un recluso que tiene un teléfono, ese teléfono tiene salida para el exterior y a su vez recibió un balazo de otro preso que logró que entrara un arma cargada a lo que se supone es un recinto cerrado, herméticamente cerrado para este tipo de cosas. Una vez más, La Victoria vuelve a llamar la atención por su mala fama y a dejar al descubierto el eterno problema de las cárceles en la República Dominicana. El propio presidente Abinader ha reconocido que desde los penales se tejen complejas redes de delincuencia que deben ser cortadas de cuajo. Es cierto que toca limpiar la casa, pero recordemos que las cárceles son el reflejo de lo que vivimos afuera, de las cárceles, y esa es una realidad más compleja. O sea, la realidad de la sociedad en sentido general es mucho más compleja que la de las cárceles. Lo de la cárcel es un reflejo de lo de afuera. Eso es verdad, eso es verdad. La sociedad no anda bien, la sociedad tiene sus problemas y hay que seguir haciendo esfuerzo a ver hasta dónde
mejoramos las cosas. No solo las cárceles, las cosas en sentido general. Tenemos de otro lado que se ha estado hablando, yo no sé si de buena leche o de mala leche, de posibilidades de alianzas, de la eventualidad de una alianza entre la fuerza del pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, que recordemos que está manejado por el expresidente Danilo Medina, es el dueño de eso. Ahí él da las órdenes y él dice y traza las reglas de juego. Y todos, como pichoncitos, bien amancebaditos, van a plegarse a lo que diga el jefe de ese negocio, porque de eso se trata. Entonces, ¿a quién se le ocurrió inicialmente el tema de la posibilidad de alianza? Eso viene desde la campaña pasada, en la última etapa, donde se corrían algunas versiones de que la posibilidad de que Leonel Fernández, después de lo que le hicieron y malhicieron, y hasta maldijeron, que podía apoyar, eso era para tratar de neutralizar y ganar un poquito, suavizar un poco y evitar la estampida o la hemorragia de estampida de peledeístas hacia la fuerza del pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández. Pero, como verán, eso fue sencillamente una maledicencia y una habilidad de los peledeístas, porque eso no se dio, no se iba a dar ni podía darse en un momento tan especial como las elecciones pasadas, cuando el presidente Leonel Fernández, después de dirigir, de presidir durante largo tiempo aquel partido que fundara el profesor Juan Bosch y que traicionó los principios del profesor y que pasó los linderos de la ética y de la moral y de la delicadeza, desbordó todo. Y el presidente Fernández tuvo que irse de allí. Ya se lo había dicho antes el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el prestigioso jurista, el doctor Marino Vinicio Castillo, cuando le dijo: presidente, sálgase de ese estercolero, porque eso es lo que era, y había llegado a hacer, a concluir el PLD, un estercolero, no otra cosa. Y todo lo que estaban metidos allí, todo lo que se quedaron allí, después de esa gran decisión que tomó el presidente Leonel Fernández, salieron embarrados de eso mismo, de eso que hay en el estercolero. Puede ser de gallina, de cualquier cosa, y hay otras que hieden más todavía, las humanas. Entonces, se salió de allí el presidente Fernández. ¿Cómo iba a estar junto o reburujado con aquellas lacras que sencillamente hicieron todo lo contrario de lo que prometieron, de lo que prodigó el profesor Juan Bosch y de lo que ellos se comprometieron con el profesor Juan Bosch a manejar desde la ética y los valores morales y demás, y la política con decencia, después que Duarte dijera que la política es la ciencia más pura después de la filosofía. Pero qué lejos estaba Duarte de esos manejos que con el tiempo se iban a dar en su país, en su tierra, República Dominicana, y que iba a haber más que buenos políticos para manejar la buena política, aprovechados de la política. Bueno, pues el tiempo fue pasando, se dio lo que tenía que darse, el país votó en contra de, y la coyuntura favoreció al presidente Luis Abinader. Había una mayoría peledeísta hasta un punto, hasta un momento en que sobrevino la crisis del PLD y se separa el presidente Fernández de ese estercolero que le había dicho el doctor Castillo. Y como es natural, si usted coge una manzana, una toronja, cualquier cosa y la parte en dos, o esta mesa redonda, usted la parte en dos, pues, ¿qué es lo que queda? La mitad. Y en algún lado menos la mitad. Entonces, se hizo una tercera mayoría. El PRM, que es el que está en el poder, después de aquellos resultados y las consecuencias fueron esas, de que llegó al poder el PRM, producto de un desprendimiento a su vez del PRD, que también fuera fundado por Bosch,
Bueno, entonces, o sea, numéricamente el PRM no tenía con qué ganar las elecciones. Pero la mesa se dividió en dos pedazos, dos tajadas del PLD, dos minorías respecto a un partido que era minoritario, pero que a ese partido se le sumó una corriente, una ola de cambio. De cambio, si no estructural, político y demás, un cambio de situación, un cambio de gente, un cambio de mando, para que lo que estaba pasando o lo que se estaba propiciando en términos de indelicadeza, de corrupción, de perversidad, de muchísimas cosas más, no continuara, un freno. Entonces vino la sociedad civil, participación ciudadana, la iglesia, los que no son de la iglesia, los sin partido, los que estaban partidos por la situación económica o por muchas cosas. Todo ese paquete se juntó para hacer una gran mayoría electoral, y pusieron a Luis Abinader, que era el cabeza de ese proyecto político, a ganar las elecciones. Claro que alguna gente se ha olvidado, del PRM se ha olvidado por qué ganaron y con quién ganaron o con quiénes ganaron, con cuáles sectores. No ganaron por el PRM o con los votos del PRM, ganaron con los votos de todos nosotros, los que estaban en contra o estábamos en contra de esa situación de perversidades y de daños y de falsedades y de robo y de todo que había. Entonces, ese voto mayoritario se volcó en las urnas a favor del partido o proyecto con el candidato Abinader que cifraba las expectativas de cambio o de posibilidades de cambiar las cosas. Incluso eso afectó al presidente Leonel Fernández, que a pesar del esfuerzo que hizo y que con su paso contribuyó a que Luis Abinader fuera al poder, porque fue así. Luis Abinader es presidente por la decisión tomada por Fernández de irse de ese estercolero. Si las cosas, si la mesa sigue junta, redonda, enterita, no se parte en dos pedazos, la parte Leonel Fernández, para salirse de ahí, para diferenciarse de ese montón, salirse del montón y formar clase aparte o diferenciarse de ese paquete. Si eso no se da, bueno, el PRM no llega al poder. Luis Abinader no fue el presidente. Claro que entonces el PRM ha desconocido en algún momento, repito, por qué llegaron al poder y por cuál decisión fundamental se produjo esa coyuntura. ¿Qué provocó aquella coyuntura? Ahora, ¿quién la provocó? ¿Quién empujó al presidente Fernández y al equipo político que le seguía a tomar esa decisión, a salirse de allí? Si él no se va, lo echan de allí, lo botan de allí. Él se fue antes de, como hizo el profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch fue el primero que se fue del PRD, dijo yo no quepo allí, y se fue con un grupito de gente, y ese grupito de gente participó en las elecciones, sacaron 18,000 votos, que fue lo primero que sacó el PLD en su primer intento. El profesor se fue, dijo, no quepo ahí en el PRD, y le dio su calificativo, que por cierto no eran tan grandes como los que le merece ahora el PLD, o mereció el PLD, por el comportamiento del Danilo Medina y equipo y compartes, que ahí hay muchos culpables, ahí hay muchos que Leonel Fernández los hizo gente, los hizo importantes, los hizo que cogieran nombre o que llegaran a un nombre, a un estatus social y hasta económico, porque los hizo directores o ministros durante todo el tiempo en sus ejercicios gubernamentales. Y esos ciudadanos ingratos, una buena parte, la mayoría, pues sencillamente lo que hicieron fue después hacer campaña en contra de Leonel, virársele a Leonel, actuar en contra de Leonel, y producto de esa situación, entonces empujaron al PLD a salir del poder. Bueno, pues ahora ellos con la carga cuesta, el agua encima, el agua del bozo hasta el cuello, entonces están vendiendo la idea de la posibilidad de una alianza
electoral en el 2024, que está lejísimo para hablar de eso. ¿Cuál es la intención de eso? De Danilo Díaz y de algunos otros que han hablado de ese tema. O frenar la posibilidad de que el decrecimiento, como está ahora mismo la Fuerza del Pueblo, el Partido Verde, de crecimiento, y porque, bueno, si nos vamos a unir mañana, más adelante, pues ¿para qué irme del PLD? Vamos a quedarnos. Entonces frena el crecimiento. Pero eso es una forma de hacerle daño a Leonel Fernández, de frizar el crecimiento. Por eso Vinicito Castillo se lo ha dicho, que si se llegara a eso, la Fuerza Nacional Progresista no apoyaría a Leonel Fernández, porque dice que si se diera eso, eso es como tragarse, no un tiburón, una ballena descompuesta. Entonces, esa alianza que ahora dice el doctor Hernández Peguero también de la Fuerza del Pueblo, que son él y Danilo Díaz, los dos delegados ante la Junta Central Electoral, que no se descarta, pero ¿por qué hablar de ese tema a esta altura, que a lo único que le hace daño es a la Fuerza del Pueblo por el tema del crecimiento, que digo yo? Al PLD no le hace ningún daño a eso, al contrario, es como agarrarse de un clavo caliente porque los que están siendo buscados o acusados, señalados por el pueblo, no solamente por un sector, por la mayoría del pueblo y por el Ministerio Público, es el PLD gobierno, el Danilato, son los que han sido y son acusados de todas esas tropelías que se cometieron. Entonces, a hablar de alianza ahora, yo finalmente estoy con la tesis del ex vicepresidente Rafael Albuquerque, que dice que la alianza debe ser con las bases del partido, del PLD, que a cada rato se están pasando para la Fuerza del Pueblo, pero no con esa cúpula del PLD corrupta, que fue la culpable del desastre, de la debacle que ocurrió aquí en el país en términos económicos, políticos y de toda naturaleza. Así es que no hablen de alianza, que eso es muy temprano para hablar de eso. Nos vemos pronto, nos vemos.